Ah, mira, ahí sí nos vemos todos. Aquí. ¿Ya la ven? No, hace ratito sí, pero no sale, a ver. A ver. ¡Oh, perrito! Más protagonista. Mi perrito no es cariñoso. Ándale, ya se ve. ¿Ya la ven? Sí. Ay, Dios mío. Guay. Cuestionamiento. A ver, creo que ya se ve. A ver, ya. Ya se ve. Creo que ya se ve. Ya. Okay. No. Oh, fuck. ¿Ahora sí? Sí. Sí se ve. Ay, sí, ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ya se ve, ya se ve. Ya, ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Sale? Ujú. Les preparé una pequeña presentación. La idea de la clase es que sea como súper práctica. Incluso vamos a ver el caso clínico del último niño que tuvimos hospitalizado. Pero pues obviamente para poder entender algunas cosas, pues es necesario saber de dónde vienen, ¿no? Entonces vamos a iniciar con algunas preguntitas, a ver qué tan bien o qué tan mal estamos. Pregunta número 1. En cetoacidosis diabética, ¿cuál es el sitio de producción de los cuerpos cetónicos? ¿Quién dice? Tejido adiposo, célula beta, hígado o músculo. Tejido adiposo. Okay. Mario, ¿qué dices? El hígado. Jim. Entre hígado y tejido adiposo. Tejido adiposo. Es diabetes. Silencio todo. En niños, ¿cuál es la causa más común de cetoacidosis diabética? Una diabetes no diagnosticada, que no se ponga la insulina, que esté infectado, que esté estresado o que falle su microinfusora. En donde hay nuestros. Ya esto se diagnosticó. O sea, diabetes no diagnosticada. No, puede ser también omisión de insulina. Omisión de insulina. O también infección. Es que puede ser todo, pero Multifactorial. lo que me diga aquí generalmente es diabetes no diagnosticada. Ok, muy bien. A ver, díganme, una de las siguientes aseveraciones es cierta en relación a la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Esta es para Mariana. A ver, aumento de poder de utilización de ausencia de insulina. No, aumenta la gluconeogenesis. La detoxificación aumenta exceso de producción de acetilfosfamato. De una le va a comprender el problema. Aide. De. Creo que de. Creo que de. Depósito de triglicéridos en la célula debido a la ausencia de insulina. Ok. Y pregunta 4. ¿Por qué utilizamos dosis de 0.1 unidades de kilogramo por hora como parte del tratamiento de cetoacidosis? Esa dosis ustedes se la saben de memoria porque siempre la aplican de manera correcta, pero ¿por qué utilizamos esa dosis? Porque es la dosis que inhibe la cetogénesis, porque inhibe la gluconeogénesis o porque disminuye la liberación de hormonas contrarreguladoras. Es la D. B. A. Mariana. A. Yo digo que es la B. Yo digo que la D. Ok. La última. En relación al manejo. Es algo que causa mucha controversia igual en urgencias y me he peleado con muchos médicos por eso, pero se debe iniciar el esquema de insulina subcutánea. Cuando el paciente tiene un Glasgow de 12 a 13 puntos, cuando el paciente ya cumple con los criterios de resolución, cuando dice que ya tiene hambre o cuando las condiciones gastrointestinales ya lo permiten. ¿Qué es lo que hacen usualmente? Ajá, B. B de burro. B. B, Marieli, muy bien. Muy mal. ¿Ah?
Mario. Yo pensaba que era la B. B. No está del todo mal, pero ajá. O sea, bueno, obviamente ya debe haber como... Hambre. El internet que lo veo al fondo. El internet que se ve a lo lejos. ¿Qué dice? Que de... Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver primero que hay unas diferencias en cuanto a la diabetes en niños y en adultos, ¿no? Sabemos que en niños el 85% de los casos de diabetes van a ser tipo 1, la cual tiene un fondo autoinmune y no tiene nada que ver con el sobrepeso, la obesidad y los malos hábitos de alimentación, diferente a lo que ocurre en la vida adulta, ¿no? Donde la mayoría, el 85% de los adultos van a ser tipo 2. Fíjense la frecuencia de cetoacidosis al momento del diagnóstico. Un niño del 50 al 70% va a debutar por medio de esta complicación, mientras que en adultos nada más el 20 al 30% de los adultos con nuevo diagnóstico de diabetes van a presentarse con cetoacidosis. ¿Esto a qué se debe? A que la diabetes tipo 1, acuérdense, es un estado de insulinodeficiencia. No hay absolutamente nada de insulina, por lo tanto, el niño tiene mayor riesgo de hacer cetoacidosis. Mientras que en adultos, como es una diabetes tipo 2, hay lo que se llama insulinoresistencia, es decir, sí hay insulina, pero no funciona. Y la poca que hay puede inhibir de manera correcta la cetogénesis, que es diferente a lo que ocurre en el niño, porque el niño no tiene insulina, ¿ok? De tal forma que los pediatras son los que van a ver mucho más la complicación comparado a los internistas o a los médicos que atienden adultos. Otras diferencias en niños y en adultos, pues sabemos que el pico de prevalencia de la diabetes tipo 1 va a ser en la adolescencia, mientras que en adultos la reproductiva y la vejez. Las metas de hemoglobina glucosilada en ambos grupos es muy similar, a los dos se les pide menos de 7%, menos de 7.5% para decir que están bien controlados, y los niños tienen mayor prevalencia en cuanto al periodo de remisión, el 80%. Acuérdense que el periodo de remisión es la famosa luna de miel, esa que se presenta en los primeros 3 a 6 meses del diagnóstico y que se caracteriza por requerimientos muy bajos de insulina. Los niños se enferman mucho más que los adultos, por lo tanto el niño tiene que saber qué hacer cuando está enfermo en cuanto al manejo de insulina, y el tiempo de educación en diabetes que nosotros empleamos en los niños, ustedes lo han visto, una vez que ingresa el niño con cetoacidosis, por lo menos se queda unos 4 o 5 días en piso, porque el niño tiene que aprender sobre su enfermedad. Al ser una enfermedad crónica, pues el paciente tiene que saber cómo manejarla, que en pediatría generalmente son los papás, ¿no? Así que si los papás están o tienen nivel socioeconómico muy bajo, pues a veces nos cuesta un poquito más de trabajo, pero el niño no se puede ir hasta que no sepa qué hacer en cuanto a sus niveles de glucosa. Como el niño utiliza más insulina que los adultos, pues obviamente las complicaciones por su uso pues es mucho más alto que en otras etapas de la vida. De tal forma que debut con cetoacidosis del 50-70% en población pediátrica. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento a esta edad? Pues por ser una enfermedad crónica, se van a dividir en objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo, ¿no? A corto plazo, pues la idea del niño es mantenerlo lo más asintomático posible, sin complicaciones agudas. Se dice que para que un niño esté bien controlado, solamente puede tener un episodio de cetoacidosis durante toda su vida, y eso es cuando no sabe que tiene diabetes. Pero posterior a eso, el niño no debería volver a caer en cetoacidosis. Hipoglucemia, 1 o 2 episodios de hipoglucemia al mes se considera un adecuado control. Prácticamente ningún paciente con diabetes tipo 1 va a estar exento de padecer alguna hipoglucemia. Estos son los objetivos a corto plazo, y es lo que nosotros debemos lograr con nuestros pacientes. A mediano plazo y a largo plazo, pues desde luego, ¿no? Nosotros en pediatría tenemos que ver que el niño crezca y se desarrolle normal, que su pubertad sea normal, como ya les había dicho en clases anteriores. Y la idea del manejo de la diabetes en todas las edades, pues es evitar a largo plazo las complicaciones micro o macrovasculares, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de cetoacidosis diabética? El estudio Exchange es un estudio que se realizó en población americana. Hay muy pocos estudios hechos en diabetes mellitus tipo 1, o más bien hay muchos estudios, pero hay pocos registros, que son los que nos dicen realmente cuántos pacientes con diabetes tipo 1 existen en el mundo, ¿no? En México tenemos un estudio, en Estados Unidos el estudio se llama estudio Exchange, y en este estudio se vio que la prevalencia de cetoacidosis, pues generalmente, ¿ven mi cursor? Sí. Ok. De acuerdo a la edad, podemos ver que como la mayoría de los niños van a debutar en población, digamos, en el grupo de edad de los adolescentes, pues mayor frecuencia de presentar cetoacidosis en este grupo. Fíjense cómo a partir de los 13 años se incrementa y disminuye conforme avanza la edad.
De tal forma que los adolescentes, mayor riesgo de cetoacidosis, de acuerdo a la forma de administración de la insulina, los pacientes, digamos que hay dos formas de administrarlas, ¿no? Puede ser con inyecciones subcutáneas, como generalmente lo hacemos en el hospital, o por medio de la microinfusora de insulina, ¿no? Para los que no la conocen, pues es un aparatito que básicamente se encarga de enviar microdosis de insulina todo el tiempo, ¿no? Y se ha visto que los pacientes que utilizan la microinfusora, pues tienen menor frecuencia de presentar cetoacidosis diabética comparado con pacientes que tienen que inyectarse la insulina de manera subcutánea. Si el niño tiene niveles elevados de hemoglobina glucosilada, pues mayor frecuencia de presentar cetoacidosis. ¿Por qué? Pues porque generalmente no se pone la insulina, ¿no? Y también hay algo que se llama, así como se ve en la imagen, hay monitoreos continuos de glucosa, que es nada más un monitor que se inyecta a la piel y que prácticamente va registrando la glucosa que tienen, se manda directamente a la microinfusora y el paciente ya no tiene que tomarse los famosos dextrosis, ¿no? De tal forma que en pacientes que tienen este dispositivo, pues también van a tener menor riesgo de presentar cetoacidosis porque en teoría están un poco más controlados, ¿no? Pero en general, la adolescencia, niveles elevados de hemoglobina glucosilada y el uso de inyectores de insulina, pues está asociado a mayor riesgo de diabetes. Este es el estudio, perdón, mayor riesgo de cetoacidosis. Este es el estudio RENACE, es un estudio mexicano que pues, nos dice cuántos pacientes hay con diabetes mellitus tipo 1. Vemos cómo generalmente estos niños suelen debutar entre los 5 y los 10 años, principalmente en población adolescente, es cuando presentan el debut de diabetes, y por lo menos la mitad, 53%, que es lo que le decía, las estadísticas van entre el 50 y el 70%, van a debutar con cetoacidosis. La hemoglobina al diagnóstico es 12%, nada parecido a lo que nosotros vemos en el hospital. Nosotros en el hospital hemos visto hemoglobinas glucosiladas de 19, yo creo que la más alta que he visto es de 19.9, de 18, de 17, entonces normalmente nuestra población suele tener hemoglobinas al diagnóstico un poquito más elevadas que la mayoría de los otros estados de la República, probablemente por el nivel socioeconómico bajo de los pacientes que nosotros atendemos, de tal forma que buscan ayuda pues un poquito más tarde que el resto de los pacientes. Y la historia de la cetoacidosis pues va desde 1800. En 1800 se presentó el primer reporte de un coma diabético. Todavía no se sabía qué era, pero se podría ver que el paciente tenía niveles altos de glucosa en sangre y el paciente estaba en coma. En 1857 fue cuando se empezaron a identificar las cetonas en la orina, y el doctor Adolfo Kussmaul describe la hiperventilación en 1870. Es un escrito que habla de 3 pacientes que no sabía qué era, pero describía una respiración rápida y profunda en los 3, y los 3 con niveles muy altos de glucosa. Gracias a él se llama la famosa respiración o hiperventilación de Kussmaul. Ya en 1870 se empieza a usar no solamente las cetonas en orina, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, que son los otros cuerpos cetónicos, como herramienta en la práctica clínica. En 1921 se descubre la insulina. El doctor Banting and Best logran extraer páncreas de perros y descubren una molécula que en ese momento no sabían que era la insulina, pero sabían que si se la inyectaban a alguien podía bajar los niveles de glucosa, ¿no? 1923, el primer caso tratado con éxito. Sin embargo, pues la mortalidad de un paciente con cetoacidosis todavía era mayor al 95%. En 1930 se empiezan a utilizar dosis altas de insulina, y aproximadamente en 1961 es cuando se empiezan a cuestionar sobre los requerimientos de líquidos para tratar esta complicación. Van a ver conforme pase la charla que uno de los temas más controversiales es qué tanto líquido requiere un paciente con cetoacidosis para poder disminuir la mortalidad. Ya desde 1970 se empezaron a cuestionar esto. En el año 2000 aparecen las primeras guías que fueron de la Asociación Americana de Diabetes. Hay guías inglesas de cetoacidosis, hay cualquier cantidad de guías, pero aproximadamente el año 2000 fue cuando se iniciaron. En el año 2010 es cuando se realiza el primer estudio. Imagínense, en 2010, hace poquito menos de 10 años, es cuando se empieza a realizar el primer estudio de manejo de líquidos en cetoacidosis. Y ya en los últimos años, pues ya la mortalidad disminuyó del mayor al 95% hasta menos del 1%. En general, acuérdense que los niños con diabetes suelen fallecer por una de las complicaciones agudas, que es cetoacidosis. Si el niño tiene cetoacidosis, pues digamos que su principal causa de mortalidad es... ¿Cuál es, Mariana? La principal causa de mortalidad en cetoacidosis.
¿Cuál creen? Edema cerebral. Neurológico, ajá. Edema cerebral. Edema. Estas son algunas de las guías que existen. Hay guías en población adulta, hay guías en niños. La que yo les puedo recomendar, que es la que yo les había comentado, es la de la ISPAT, ¿ok? Está basada en evidencia muy científica. Son guías que se van renovando cada 2 o 3 años. La última que tenemos es el 2018, pero describe muy bien qué es lo que hay que hacer con el paciente con diabetes mellitus tipo 1 y con cetoacidosis. Otras guías que yo les recomiendo son las guías en inglesas, con la abreviación BSPET. Son guías igual muy didácticas, dan ejemplos, entonces pues creo que son 2 guías que pueden sacarles mucho provecho. Y antes de esta, pues habían hecho muchos consensos, ¿no? Entre la Sociedad Europea de Endocrinología, la Sociedad Americana, y pues como que llegaban a algo, pero todo cambiaba porque pues así es el conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para cetoacidosis en niños? Omisión de insulina. Digamos que las principales causas en pediatría es omisión de insulina. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente estos niños suelen debutar en la adolescencia. Y en la adolescencia, pues digamos que es un momento en la vida donde es un poco difícil el manejo de insulina con el adolescente, porque pues no todos aceptan inyectarse 6 o 7 veces al día, de tal forma pues que la omisión de insulina, si no hay insulina, pues mayor riesgo de cetoacidosis. La infección sería la segunda causa. Acuérdense que la infección, aparte de necesitar mayores niveles de insulina para manejar los niveles de glucosa, pues también suele crear cierto estado de estrés en el paciente. Ya mayor estrés, pues mayor liberación de cortisol, mayor liberación de hormona del crecimiento, de adrenalina, de noradrenalina, y pues desgraciadamente todas esas hormonas son hormonas hiperglucémicas, ¿no? Van a incrementar la gluconeogénesis, la glucogenólisis, y por lo tanto pues predispone a mayor hiperglucemia y mayor riesgo de cetoacidosis. El fallo en microinfusora o la famosa bomba de insulina, niños que tienen esto, pues la microinfusora tampoco es 100% libre de fallos, puede ser que falle y por lo tanto hay hiperglucemia y caer en cetoacidosis. La pubertad, porque en la pubertad los niños... Vicentina, sí se entiende. Perdón, ¿cómo le saco tu...? Me confundí. ¿Presentación? ¿Ven mi presentación? Sí se ve, sí se ve, Doc. Ok, perfecto. La pubertad, les decía que la pubertad, porque la pubertad está caracterizada por un periodo de insulinoresistencia. Entonces, pues le pones insulina al niño puberto que está con un Tanner púbico de 3 o de 4 y pues no suele funcionar igual que un preadolescente o un prepuberto, ¿no? Porque la insulina es un estado de la pubertad es un estado propio de insulinoresistencia, el consumo de alcohol y pues para nuestra mala suerte igual el acceso limitado a los servicios de salud y la disfunción familiar. ¿Por qué? Porque los niños con diabetes requieren un cuidado las 24 horas del día y muchas veces el núcleo familiar del paciente pues digamos que no siempre lo permite. Dentro de la fisiopatología, ese es un algoritmo que está en todos lados. Sabemos que la cetoacidosis diabética puede darse por un estado de insulinodeficiencia, en general por una diabetes que acaba de iniciar y no sabíamos que teníamos, 50% de los casos, porque el paciente no se puso la insulina o porque falló la microinfusora. O también puede darse porque hay estrés, porque hay infección o porque el paciente no se puso suficiente insulina. Como vimos, el estrés suele incrementar las famosas hormonas contrarreguladoras. Glucagón, acuérdense que va al hígado y su principal función es aumentar la gluconeogénesis y la glucogenólisis, el cortisol también y la hormona del crecimiento y las catecolaminas. En general, suele estar caracterizado el estrés o la infección por una deficiencia relativa de insulina, pero aunado a una insulinoresistencia, pues digamos que hace más propenso al niño tener cetoacidosis. ¿Qué pasa? Ahorita vamos a ver cómo aumenta la lipólisis, por lo tanto, mayor depósito de ácidos grasos a nivel del hígado y esto aumenta la liberación o la formación de cuerpos cetónicos y hace que el paciente caiga en acidosis. Si se disminuye la utilización de glucosa porque no hay insulina y aumenta la gluconeogénesis porque aumentaron todas estas hormonas por cualquiera que sea la causa, pues habrá hiperglucemia. Y el exceso de hiperglucemia, ¿qué pasa? Pues ocasiona glucosuria y por la glucosuria se van también líquidos y electrolitos, de tal forma que el paciente pues estará deshidratado con el riesgo de padecer falla renal
y una osmolaridad sérica incrementada. ¿Cómo se da la formación de cuerpos cetónicos? ¿Quién me puede decir así rapidísimo? ¿Cómo se da la formación? ¿Alguien leyó? ¿Alguno de ustedes leyó? ¿Cómo se forman los cuerpos cetónicos? Mario. Bueno, la verdad no recuerdo muy bien eso, pero según yo, estos son productos de... O sea, cuando la respiración celular de tipo aerobio está inhabilitada por ciertas hormonas reguladoras o algún mecanismo, una manera de obtención de energía alterna que tiene el cuerpo es a través de la hidrólisis de ácidos grasos produciendo estos cuerpos cetónicos. Pero pues ya hasta ahí ya no me acuerdo bien. Muy bien, básicamente eso pasa, ¿no? Digamos que hay 500,000 mecanismos que van a originar lo que Mario acaba de resumir en 3 palabras, pero digamos que sí, la glucosa, acuérdense que la glucosa en el cuerpo viene de 2 fuentes, ¿ok? La principal viene de donde comemos, de los alimentos que ingerimos, y la otra parte, el cuerpo necesita glucosa porque, digamos que cuando estamos en ayuno, el cuerpo también necesita glucosa porque es el principal combustible del sistema nervioso central. ¿Y de dónde lo saca? Pues del hígado y del riñón, ¿no? 85% de la glucosa en ayuno se produce por medio de la vía del hígado y el 15-20% se produce por medio de la vía renal, solamente en estados de ayuno prolongado. Y el metabolismo de la glucosa, que es la famosa glucólisis, pues puede ser aerobia o anaerobia, dependiendo de que haya o no haya oxígeno. Si hay oxígeno, que es como principalmente se lleva a cabo la glucólisis, pues digamos que el producto final será piruvato, ¿ok? Y el piruvato es necesario para entrar al ciclo del ácido tricarboxílico, que es el famoso ciclo de Krebs. El piruvato se combina con el oxaloacetato y el oxaloacetato con la acetilcoenzima A, y cada vuelta en el ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs, va a originar 12 moléculas de ATP, oxígeno y agua, ¿ok? Y así es como básicamente se da la respiración celular. En cuanto al metabolismo de los triglicéridos, la insulina también es necesaria. La insulina mantiene activa una enzima que se llama lipasa sensible hormona, ¿ok? La lipasa sensible hormona es una enzima que tiene que estar activa para que los triglicéridos queden almacenados dentro de los ácidos grasos. Acuérdense que los triglicéridos generalmente vienen de la dieta. Nosotros comemos, entran los triglicéridos a la célula y la insulina, ¿qué hace? Los deposita. Por eso solemos engordar, ¿no? Porque cuando comemos se secreta insulina y la insulina almacena esos triglicéridos dentro de la célula. Ahora, y así es como básicamente se da, ¿no? ¿Qué pasa si no hay insulina? Si no hay insulina porque el paciente no se puso la insulina porque no sabía que tenía diabetes, porque estaba estresado por cualquiera de las causas que acabamos de mencionar, pero la lipasa sensible hormona no se activa, y si no se activa, ¿qué pasa con los triglicéridos? Ya no se depositan y por lo tanto se empiezan a liberar de la célula en forma de ácidos grasos libres. Si no hay insulina, entonces, ¿qué pasa? Aumenta la beta-oxidación. ¿Y qué es la beta-oxidación? No es nada más que la oxidación de los ácidos grasos libres para obtener energía, de tal forma que la acetilcoenzima A, si está aumentada la beta-oxidación, pues se va a incrementar porque es el producto final de la beta-oxidación. Si no hay insulina, fíjense en la parte derecha de su pantalla, pues la glucosa se mantiene por fuera, por lo tanto la glucólisis aerobia no se lleva a cabo y por lo tanto no hay piruvato, ¿ok? ¿Y qué pasa? Pues hay hiperglucemia, porque la glucosa no puede entrar dentro de la célula. Si no hay piruvato, entonces, pues no habrá oxaloacetato y por lo tanto el ciclo de Krebs no va a poder llevar a cabo su función. ¿Pero qué tiene que hacer? Tiene que sacar glucosa por algún lado y por lo tanto aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Y esto qué va a ocasionar? Mayor hiperglucemia. La célula detecta que no hay energía, entonces activo vías metabólicas alternas para producir más glucosa, pero como no entra la célula, pues es un ciclo que se sigue perpetuando, ¿no? Entonces, mayor hiperglucemia. ¿Y qué pasa si hay mucha acetilcoenzima A? Acuérdense que la acetilcoenzima A se va al ciclo de Krebs, se combina con el oxaloacetato, pero si el oxaloacetato está bajo, pues entonces la acetilcoenzima A se acumula afuera de la mitocondria y tiene que oxidarse por algún lado para producir energía, que es lo que comentaba Mario. Entonces, mayores niveles de acetilcoenzima A. Y si no hay insulina, hay una enzima que se llama hidroximetilglutarilcoenzima A, que no se activa porque no hay insulina y por lo tanto se empieza a crear a partir de la acetilcoenzima A acetoacetato, que será el primer cuerpo cetónico. El acetoacetato se va a pasar a beta-hidroxibutirato. La relación normal de estos dos cuerpos cetónicos, digamos que es 1:1. En condiciones nosotros de ayuno
más o menos prolongado, solemos tener un acetoacetato por un beta-hidroxibutirato. Pero ¿qué es lo que pasa en cetoacidosis diabética? Esta relación se suele incrementar en 5 a 1, es decir, hay 5 beta-hidroxibutiratos por un acetoacetato. Estos cuerpos cetónicos pues tienen que eliminarse. ¿Y cómo se elimina? Por el riñón y por los pulmones, ¿no? Generalmente por el riñón, que es como detectamos por medio de las tiritas semicuantitativas, y pulmones, generalmente por la respiración, ese famoso aliento afrutado que suelen dar las cetonas, ¿ok? Entonces, digamos que los 3 cuerpos cetónicos son acetoacetato. El acetoacetato pasa a beta-hidroxibutirato, que es una reacción reversible, es decir, el beta-hidroxibutirato puede pasar también a acetoacetato, y el acetoacetato se elimina por medio de la acetona en riñón y en pulmones. Y la ventaja es que estos cuerpos cetónicos pues ocasionan la energía que no puede ser completada por el ciclo de Krebs y que tampoco puede ser completada por la glucólisis aerobia, ¿okay? Pues, por tal forma que el paciente tendrá hiperglucemia y cetogénesis. Entonces, ¿cómo medir la cetonemia y la cetonuria? Sabemos que la cetonemia, que sería lo ideal, en un mundo ideal, nosotros deberíamos medir estos cuerpos cetónicos en sangre o en orina para saber si el paciente está con cetoacidosis. En sangre se suele medir el beta-hidroxibutirato, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Realmente es con un glucómetro que, bueno, es el Freestyle, es un glucómetro que trae tiritas específicas para acetona. Es un poco caro, pero no más de 500 o 600 pesos y hay en prácticamente cualquier lado. Entonces, idealmente este cuerpo cetónico, que es el más específico en sangre para diagnosticar cetoacidosis, pues se puede medir por medio de glucometría. Y el otro que solemos medir nosotros y en la mayoría de los hospitales es el acetoacetato, ¿no? Que es el que se mide en orina, que es un método, pues digamos, semicualitativo o a veces semicuantitativo, dependiendo de la técnica utilizada. Es la otra forma de medir o de saber que el paciente está produciendo cuerpos cetónicos, ¿no? Que es la famosa cetonuria o la cetonemia. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos métodos? Pues digamos que la medición de beta-hidroxibutírico, que es lo ideal, pues nos da valores exactos. El acetoacetato, que es el que se mide en orina, pues es un método colorimétrico nada más. Podemos saber si el paciente tiene mucho, poco o nada. Es un poquito más caro la medición de cetonemia, pero pero fíjense en la sensibilidad de la especificidad, es mucho mayor comparado con las famosas tiras en orina. Una manera de saber si nuestro paciente está respondiendo no debería ser con la medición de saber si la glucosa va descendiendo, idealmente debería ser por medio de la desaparición de los cuerpos cetónicos, ¿no? Y se sabe que esta desaparición, por lo menos del beta-hidroxibutirato, baja 1 milimol por hora, ¿ok? Es una forma de que nosotros podamos saber si nuestro paciente está respondiendo bien o no. Y fíjense aquí el tiempo que tarda en corregirse la cetonuria. Es muy clásico, por ejemplo, que se desesperen un poco porque el paciente continúa con cetonuria a pesar de que ya come, a pesar de que ya tiene insulina y a pesar de que ya tiene criterios de resolución. Acuérdense que cuando se inicia el tratamiento, el paso de acetoacetato a beta-hidroxibutírico es una reacción reversible, ¿ok? De tal forma que si yo inicio el tratamiento con insulina, todo mi beta-hidroxibutírico que está aquí se va a ir a acetoacetato, ¿ok? Por lo tanto, no quiere decir que no esté mejorando, quiere decir que todo está pasando a acetoacetato para poderse eliminar, de tal forma que puede tardar hasta 24 a 48 horas en eliminarse este beta-hidroxibutirato, pero como no se puede eliminar solo, tiene que pasar primero a acetoacetato. Por eso, generalmente las tiras reactivas no son buenas para monitorizar el tratamiento o el éxito del tratamiento porque siempre van a estar positivas. Tarda mucho tiempo más en eliminarse comparado con el beta-hidroxibutirato. ¿Ok? Criterios bioquímicos para el diagnóstico. Marieli, ¿cuáles son? Para que no se me duerman. No escucho. Perdón, estaba silenciada. Glicemia en sangre mayor de 200. Okay. Acidosis metabólica, o sea que hay un pH menos de 7.3 o el bicarbonato sea menor a 15 y que haya cetonas en sangre o en orina. Ok, muy bien. ¿Con tú estás de acuerdo? Sí. Perfecto.
Criterios bioquímicos para el diagnóstico, 3 principales. Hiperglucemia, el paciente no necesita tener 400 o 500 de glucosa para que nosotros digamos que puede tener una situación diabética, ¿ok? De tal forma que todo paciente descontrolado o hiperglucémico a la llegada al hospital, lo primero que tenemos que hacer es una gasometría para saber si no está en cetoacidosis, ¿ok? El pH venoso, cualquiera de los dos. ¿Cuál se toma? Si un paciente tiene, por ejemplo, Montuy, tiene un pH venoso de 7.2 y tiene un bicarbonato de 16. ¿Tiene cetoacidosis o no? Pues están diferentes, pero sí está acidósico. Se tomaría en caso el pH, ¿no? Se toma, exacto, se toma el peor parámetro, ¿ok? Pero no tienen que estar los dos exclusivamente. Con uno que esté es válido. Obviamente, si el paciente tiene hiperglucemia y tiene cetonuria o cetonemia, pues sí, por supuesto que es una cetoacidosis. Y lo ideal es que también podamos medir el beta-hidroxibutírico por medio de las tiritas reactivas. Un valor mayor a 3 prácticamente nos dice que el paciente está en cetogénesis y tiene una cetoacidosis diabética. Si no tienen la medición de cetonemia porque no tienen el glucómetro y no tienen las tiritas reactivas, pues midiendo la cetonuria, ¿ok? Con lo que nosotros digamos que está moderada o severa, es un criterio también diagnóstico de cetoacidosis, pero solamente nos sirve para diagnosticar, no nos sirve para el seguimiento en el caso de la cetonuria, ¿ok? Y los criterios para clasificarla, esta es una comparación nada más entre niños y adultos. Los adultos se complican un poco más la vida porque utilizan más parámetros que nosotros. En general nosotros solamente necesitamos saber el valor del pH venoso y de saber el bicarbonato, ¿ok? Se clasifica en leve, moderado a severo. Los pacientes que tienen una cetoacidosis leve comparado con los pacientes que tienen severo, pues tienen menor riesgo de complicaciones y en general tienen menos porcentaje de pérdida de líquidos y electrolitos. Si uno, lo que les decía, porque a veces nos topamos a pacientes que tienen criterios de cetoacidosis diabética, pero tienen un bicarbonato que no marca, que está así en líneas, pero tienen 7.15 de pH, ¿no? Ese paciente, por ejemplo, Uchim, ¿qué grado de cetoacidosis tendría? Perdón, no sé qué le preguntas. Tiene bicarbonato de 0 y tiene un pH venoso de 7.15. Sería un severo. Si tiene un bicarbonato de si tiene un pH de 7.3 y un bicarbonato de 4. Severo. Severo, exactamente. Tomen el peor parámetro siempre, ¿ok? Para poderlo clasificar. Entonces, a cierto punto es importante porque si el paciente tiene una cetoacidosis severa, tiene mayor riesgo de edema cerebral y por lo tanto ese paciente se debe manejar en terapia intensiva pediátrica. Cuadro clínico, pues en general no son diferentes al debut del paciente con diabetes mellitus tipo 1. A nivel del sistema nervioso central, pues como el paciente estará deshidratado, pues tiene mayor riesgo de tener polidipsia, polifagia, letargia, incluso llegar a coma. Alteraciones visuales, es muy frecuente que los pacientes se quejen que no ven y eso a veces les dura 2 o 3 semanas y eso es porque pues el cristalino suele jalar agua y por lo tanto altera la refracción. El aliento afrutado ya vimos porque el acetato se convierte a acetona y el acetona se suele eliminar por medio de los pulmones y el riñón. Es como un aliento afrutado. La verdad es que yo nunca le he olido porque no suelo el aliento de los pacientes, pero bueno, la literatura dice eso. Alteraciones pulmonares, la famosa respiración de Kussmaul, el paciente va a estar poliúrico, con glucosuria, náusea, vómito y dolor abdominal. Dolor abdominal no se sabe muy bien por qué, puede ser que sea por el desequilibrio electrolítico, si tienen hipocalemia, o a veces la misma acidosis metabólica suele dar dolor abdominal. Es muy común que el paciente llegue con un cuadro síndrome doloroso abdominal y que le achaquen la apendicitis cuando nadie se dio cuenta que realmente es una cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces no todos los dolores abdominales son de causa orgánica. Objetivos del tratamiento, pues conforme se inicia el tratamiento con insulina, la glucosa va a disminuir, sin embargo suele mantenerse a través del tiempo, los niveles de los cuerpos cetónicos van a disminuir y el bicarbonato suele incrementar.
Fíjense cuánto tiempo nos lleva mejorar una cetoacidosis diabética. A veces igual suelen desesperarse un poco porque el paciente ya tiene 24 horas con infusión de insulina y el pH sigue incontable y, perdón, el bicarbonato sigue sin marcar y el pH no mejora. Entonces a veces puede llevar hasta 48, 72 horas, ¿ok? A mayor gravedad de la cetoacidosis, mayor tiempo en corregirse, y pues eso implica que el tratamiento no esté funcionando, implica que todo pues nada más requiere su tiempo, ¿ok? Ok, entonces ya en cuanto al tratamiento, hay algunos puntos que quiero que tengan en cuenta. Primero, pues como todo en pediatría, el ABC, ¿no? Hay que ver si el paciente está en choque o no está en choque. Si está en choque, pues es un manejo de choque, como ustedes ya bien lo saben. Ver vía la vía aérea. No está recomendado mucho la colocación de un catéter venoso central en niños con cetoacidosis, porque se ha visto que estos niños suelen tener mayor riesgo de presentar trombosis, entonces hay que evitarlo todo lo posible. Si no se puede evitar, pues bueno, hay que ponerlo, pero idealmente incluso debe ponerse con anticoagulación, ¿ok? Si no, pues bueno, no se pone y no pasa absolutamente nada. Monitoreo continuo siempre, 2 vías periféricas, manejar una vía para insulina y la otra para las soluciones. Un catéter arterial, idealmente, porque pues vamos a estar tomando gasometrías que no necesariamente tienen que ser arteriales, pero al menos la literatura lo recomienda. Oxígeno al 100%, lograr saturaciones mayores al 94%. Carga de cristaloides, manejo de choque de 10 a 20 mililitros por kilo su carga para pasar en 15 o 30 minutos o menos, de acuerdo al estado clínico, y la posibilidad siempre de repetir de acuerdo a cómo esté clínicamente el paciente. Hay que saber si el paciente ya orinó o no ha orinado. Los trastornos del potasio pueden presentarse con cualquier cifra de potasio, desde hipocalemia, normocalemia o hipercalemia. No hay una regla como tal. La única regla, digamos, es que el potasio le va a bajar cuando inicien el tratamiento con insulina, ¿ok? Y el paciente ya orinó, entonces podemos administrar potasio en soluciones. Si no hay uresis, no administramos potasio, porque sabemos que ese déficit de volemia puede ocasionar insuficiencia renal, que algunas veces puede comportarse de manera oligúrica. Entonces, no podemos administrar potasio hasta saber o hasta corroborar que hay uresis. Si el paciente tiene hipocalemia en los primeros electrolitos, iniciamos reemplazo intravenoso. Si no hay hipocalemia y la cifra de potasio es normal, también iniciamos el reemplazo IV. Y si hay hipercalemia, pues diferimos el reemplazo hasta iniciar la instilación de insulina. Este es un punto importante igual. Siempre la concentración de potasio o la cantidad de potasio administrado por vía IV debe ser por litro de solución, ¿ok? Aquí no se vale utilizarlo como aprendimos en pediatría por metro cuadrado de superficie corporal o por medio del peso si es menor de 10 kilogramos, porque si lo calculan así, se van a quedar muy cortos, ¿ok? Y les va a hacer hipocalemia, al final la hipocalemia pues es mucho más peligrosa que la hipercalemia. Entonces, siempre van a iniciar a 40 miliequivalentes por litro. Yo en lo personal suelo iniciar un poquito más alto, a 60, para evitar tanta hipocalemia, ¿ok? La concentración máxima, ¿cuál es la concentración máxima que podemos tener de potasio IV en un catéter? Dependiendo de la vía, si es periférica Okay. o si es central. Si es periférico, ¿cuánto? Según yo, de 40 a 60 más o menos. Y si es central, puede ser hasta 100, 120. Montuy. Una vía periférica, porque dijimos que no vamos a ponerle catéter central. Ah, sí, es cierto. O sea, sí se lo vamos a poner si no hay de otra, ¿eh? No vayan a decir luego, no, es que el doctor Jair dijo que no se puede hacer. No. El paciente está muriendo y no les queda de otra, pónganle su catéter central, ¿ok? Pero realmente no, pero se lo ponemos y punto. Y ¿cuánto? Montuy, lo máximo. Yo dije 40, dice la literatura, yo les digo a 60 porque he visto que generalmente jalan un poquito más rápido, pero lo máximo que le puedo poner por litro de solución. El internito, ¿cuánto? 20 a 30, ¿no? ¿Cuánto? Mario, no puede 20 ser. a 30, vamos a ver, por periférico en 20 a 30. No, ¿cómo crees? Pero por... Mario, si el doctor está diciendo que él inicia a 60, es obvio que hasta 60, claro que se va a poder. bueno. Digo, es 80 miliequivalentes por litro es lo máximo que aguanta su catéter periférico.
¿ok? Entonces, el rango es 40 o 60. Yo les sugiero inicien con 60 y siempre por litro de solución. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo lo... O sea, por ejemplo, se ponen los 60 miliequivalentes en un litro y eso es lo que le vas pasando. O sea, lo preparas, ¿no? Exacto. Ahorita vamos a ver cómo. Y puede ir todo a expensas de KCl o lo recomendado es que vaya mitad de su aporte de potasio a expensas de KCl y mitad de su aporte a expensas de KPO4, ¿ok? O de fosfato de potasio. El KCl en muchas concentraciones no está tan recomendado porque así como aporta potasio, aporta cloro. Entonces el cloro puede ser que nos vayamos a una acidez metabólica hiperclorémica, entonces podemos empeorar un poquito la situación, ¿ok? Entonces, podemos utilizar la mitad y la mitad o un tercio y 2 tercios, como ustedes quieran. Al final el paciente también va a perder fósforo, entonces pueden iniciar fosfato de potasio desde la primera administración de soluciones. Aunque si lo quieren administrar todo en KCl no hay ningún problema, pero acuérdense de 40-80, ¿ok? Siempre es importante igual corregir la cifra de sodio de acuerdo a la glucosa, la hiperglucemia. Sabemos que va a condicionar el movimiento de agua del líquido intracelular al extracelular y como ustedes ya bien saben desde la facultad, pues por cada aumento de 100 miligramos de glucosa, pues el sodio caerá 1.6 mil equivalentes. Existen muchas fórmulas para poderlo hacer. En general, una de otra suele diferir en poquitos mil equivalentes, no hay una gran diferencia. Yo la que suelo usar es esta, que es la que, pues yo creo que es la que he manejado siempre, es la que más he estado acostumbrado, es nada más la glucosa que tenemos, más 100. Vayan apuntando estas fórmulas porque ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Entonces la glucosa más 100 entre 100, creo que es menos 100, creo que aquí me equivoqué. Me parece que es glucosa menos 100 entre 100 por 1.6 más el sodio medido. Es glucosa menos 100. Aquí está, aquí hay una. Más el sodio medido. Y eso nos va a dar la natremia real del paciente. En general siempre va a ser una hiponatremia dilucional cuando hay niveles muy altos de glucosa como en cetoacidosis. El anion gap. ¿Qué es el anion gap, Montuy? La diferencia entre los... Sí, es ¿cómo le explico? Es la diferencia, o sea, de todos los solutos que son positivos, o sea, los cationes y los aniones, que te pueden explicar si es una acidosis metabólica, si el anion gap está aumentado. Ajá, ok, sí. Digamos que sí, el anion gap representa todo lo que no se puede medir en sangre, que realmente los ácidos no se pueden medir en sangre. La única forma de poderlos medir es de forma indirecta, restando los cationes a los aniones en suero, plasma u orina. En general, el anion gap van a ser las proteínas, fosfatos, citratos, sulfatos y los ácidos, ¿no? Lo normal es que sea de 12 más menos 2 nanomoles. Hay que utilizar una fórmula con potasio. En general, da un valor muy similar. Yo en general no la suelo utilizar. Utilizo nada más sodio, menos cloro, más bicarbonato. En cetoacidosis diabéticas siempre va a estar el anion gap incrementado, ¿ok? Acuérdense que no solamente en cetoacidosis, por ejemplo, en uremia, en alcoholismo, en ayuno prolongado, por ejemplo, también vamos a tener un anion gap incrementado. Y eso lo único que nos indica es que hay un exceso de producción de ácidos. Si el anion gap está normal, entonces quiere decir que el problema no son los ácidos. El problema es que se está perdiendo demasiado bicarbonato a nivel renal. Un clásico ejemplo, por ejemplo, la acidosis tubular renal, ¿no? Los pacientes con acidosis tubular renal suelen tener un anion gap normal y no suelen incrementar anion gap como los pacientes con cetoacidosis. ¿Sí? Hemos visto anion gaps de 20, de 30 veces hasta de 40. Y pues es un criterio que también se suele utilizar o que complementa muy bien el diagnóstico. Y la osmolaridad, principalmente para diferenciarla de un estado hiperglucémico hiperosmolar no cetóxico. En lo personal nunca he visto uno, pero siempre es importante sacar la osmolaridad porque si tiene una osmolaridad mayor a 320 miliosmoles, puede ser que se trate de un estado hiperglucémico hiperosmolar, ¿ok? Dicen no cetóxico, sin embargo, también puede haber cetosis, que en general es cetonemia muy leve o cetonuria apenas perceptible, pero suele tener glucosas muy elevadas
y la osmolaridad siempre es alta, ¿ok? Necesitamos una osmolaridad efectiva, no necesitamos una osmolaridad total, doble de sodio más glucosa sobre 18. Lo normal es que esté entre 275 y 290, en general está un poquito más alta en pacientes con cetoacidosis. Idealmente todo eso tenemos que calcular al momento de que el paciente llega al servicio de urgencias. En cuanto a la fluidoterapia, pues realmente es un punto muy controversial en cuanto al manejo. El tratamiento, sabemos que estos pacientes pierden líquidos y electrolitos, por lo tanto, pues la idea es restaurar el volumen intra y extravascular y pues favorecer una adecuada perfusión renal, ¿ok? Hay mucha controversia sobre qué tanto líquido requieren los pacientes, sobre si pasarlo a expensas de solución salina al punto 9 o a expensas al punto 45, y si corregir el déficit de 24 horas o de 48 horas, o si utilizar el déficit de volumen. En general los artículos no se ponen mucho de acuerdo, pero sí todos están más o menos de acuerdo en que el riesgo potencial es que pues, un mal manejo hídrico lleve a complicaciones agudas, principalmente edema cerebral. Este es uno de los estudios que existe, fue publicado en el New England Journal of Medicine 2018. Fue un estudio que tuvo mucho, pues digamos, mucha presencia en cuanto a los endocrinólogos, porque fue uno de los pocos estudios controlados, aleatorizados, doble ciego, que evaluó qué es mejor, ¿no? Que si corregir el déficit de líquidos en 24 horas o en 48 horas, o darles 0.45 versus 0.9%. ¿Y qué es lo que encontraron? Pues que no hay diferencias clínicas entre la infusión rápida o lenta del líquido. De tal forma que si ustedes quieren corregir todo el déficit en 24 horas o en 48 horas, ambas estrategias son válidas, o al menos desde el punto de vista estadístico no hay una diferencia, y tampoco hay una diferencia entre el hecho de usar soluciones salinas hipotónicas al 0.45 o isotónicas al 0.9%. De tal forma que no hay una evidencia científica todavía para recomendar algún tipo de tratamiento específico, y por eso van a notar ustedes que todos lo hacen de manera diferente, no incorrecta. ¿Cuál es la recomendación de la mayoría de las guías? Que el manejo del líquido se divide en dos fases, manejo inicial y manejo de sostén. El manejo inicial son uso de cristaloides, está desaconsejado el uso de coloides, generalmente son cristaloides, y que sea el 0.9%. ¿Puedo utilizar el 0.45? Sí. Yo en lo personal suelo utilizarlo cuando el paciente llega con hipernatremia, por ejemplo, una deshidratación hipernatrémica, que no es lo común en cetoacidosis, pero ahí sí yo suelo utilizar soluciones al 0.45. Si el sodio está normal o bajo o está diluido, utilizar al 0.9%. Pasar cargas como solemos hacerlo en pediatría, de 10 a 20 mililitros por kilo en 1 hora, o si el paciente tiene hipoperfusión o choque, pues más rápido, de 15 a 30 minutos, ¿ok? Puede ser 1 o 2 bolos de acuerdo al manejo clínico. En general yo suelo utilizar 2 bolos porque el manejo o el grado de deshidratación siempre es muy, pues es muy evidente. Y después del manejo inicial, pues el manejo de sostén. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser por allá alguien en urgencias con este otro niño que llegó, veo que utilizan el déficit de líquidos, lo había calculado, había asumido que el niño tenía una deshidratación y que había perdido 10% de líquidos, y lo calculó de esa forma y pues estuvo adecuado, puede calcularse de esa forma. Si el paciente tiene una cetoacidosis leve, calcúlenlo como que el paciente perdió el 5%, ¿ok? Si tiene una cetoacidosis severa y van a utilizar esa fórmula, calcúlenlo como que el paciente perdió 10%. Y con base a eso, calculan sus requerimientos hídricos para 24 o 48 horas, como ustedes quieran. Yo que suelo hacer, que posterior al manejo inicial, infundimos líquidos 2 veces, que es lo recomendado, de 2 a 2.5 veces la cantidad de líquidos de mantenimiento basales. O sea que si el paciente, digamos un niño de 20 kilos, le vamos a dar, aquí lo pongo aquí abajito, líquidos de mantenimiento más o menos a 1500, 1.5 litros por metro cuadrado en 24 horas, pues 2 veces serían como a 3000, ¿ok? Entonces más o menos yo suelo manejarles a 3000 los líquidos en 24 horas, y una vez que mejora, pues lo disminuimos a 1 a 1.5 veces, que es generalmente la tasa de mantenimiento que nosotros recomendamos. De tal forma que la que ustedes suelen manejar es correcta, pero se me hace mucho más fácil que calcular los líquidos de mantenimiento 2 veces de sus requerimientos basales. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Sí quedó claro? O sea, de manejo de sostén, o sea, los líquidos, por ejemplo,
O sea, son 2 veces de lo normal, Sí. pero con la misma solución, puede ser la misma salina al punto 9. Sí, sabemos que no vamos a iniciar glucosa en el manejo inicial, en el manejo de sostén. Todo es a expensas de solución salina, porque si utilizas glucosada, pues vas a perpetuar la hiperglucemia. Pero todo ese volumen de líquido que se le va a poner, el aumento de 2 a 2.5 veces la cantidad de líquidos, ¿eso va para 24 horas después del manejo inicial? Sí, tu manejo inicial es tu carga, ¿no? Ajá. La carga que le estás pasando. Y tu manejo de sostén es 2 veces tus líquidos de mantenimiento, eso para 24 horas. Ok. ¿Ok? Ok. Ahorita vamos a ver con qué calidad de soluciones. Y probablemente vean, si ustedes, pues algunos de ustedes no se queda a trabajar en el Orán, no se van a otra institución, que existe también el sistema de 2 bolsas. El sistema de 2 bolsas, ¿alguno lo ha escuchado? Oh. Manejar cetoacidosis con 2 bolsas, ¿no? No, yo no. Las famosas bolsas gemelas, ¿no? Bueno, esta es una técnica del Hospital de Dallas, es un protocolo que salió en 1997, pues es bastante fácil de hacerlo. Yo en general, bueno, en mi hospital donde me formé no solíamos manejarlo, porque pues nos decían que los estudios eran como muy pequeños y pues generalmente son manejos que se llevan en terapia intensiva, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las cetoacidosis las manejábamos nosotros en piso, entonces es un, digamos, un manejo que requiere pues monitorización un poquito más estricta, pero es muy fácil. Lo único que tienen que hacer, y se los presento así como muy rápido, es poner una bolsa con solución salina, que generalmente es 1 litro al 0.9%, y la otra, y 40 miliequivalentes de KCl, y la otra bolsa es con solución glucosada al 10%, más 40 miliequivalentes de KCl, ¿ok? Calculan ustedes sus líquidos de mantenimiento como ustedes quieran, 2 a 2.5 veces de lo normal, y van a calcular la cantidad de líquido que le van a pasar por hora al paciente, y van a utilizar este esquema, ¿ok? De acuerdo a los niveles de glucosa, va a ser el porcentaje de líquidos que van a pasar ya sea de solución salina o de solución glucosada, ¿ok? ¿Cómo lo harían? Está muy fácil. Por ejemplo, este paciente de 20 kilos que tiene una glucosa de 325 y tiene una superficie corporal de 0.79, si ustedes le calculan los líquidos, por ejemplo, a 2.700 mililitros al metro cuadrado al día, más, a ver, multiplíquenlo, 2.700 por 0.79, ¿cuánto les da? 2.133. 2.700 por punto. Ajá, 2.133. 2.133 Ok, mililitros. entre 24 a 88 mililitros. 88 mililitros, o sea que le van a pasar, aquí está abajito, 90 mililitros por hora. Si el paciente tiene más de 350, o en este caso tiene 325, lo van a pasar al 75%, o sea, ese 90 mililitros por hora lo van a multiplicar por 0.75 y les va a dar 68 mililitros por hora. Y así van a tener al paciente cada hora, ¿ok? Con dextrosis horaria. Una vez que, por ejemplo, el paciente empiece a bajar la glucosa a menos de 300, entonces ya inicio mi solución glucosada y también voy a iniciarlo, pero aquí te dice al 25, ¿no? Entonces mis 90 mililitros por hora que estaba pasando por 0.25 y le voy a pasar 22 mililitros por hora. Y así me van a ir cada hora. De acuerdo a esto, ustedes van a decir cuántos mililitros por hora van a pasar y en otro lado van a pasar la insulina, que igual es a 0.1 unidades por kilo por hora, ¿no? El problema es que pues requiere un manejo muy dinámico, ¿no? Y pues, el residente tiene que estar ahí pegado para decirle a la enfermera, ahora pásele al 75%, al 25% o al 50%, o ya no le pase nada de salina, pásele todo a expensas de glucosada, ¿no? Pero bueno, es un manejo que probablemente se vayan a topar en otra institución, por ahí me comentaron ahí que lo están haciendo en el IMSS, entonces, pues para que no me les agarren en curva. Si quieren, luego podemos hacer algún ejercicio ahí. Comparado con el otro método al que yo les enseñaba, pues no hay diferencias en cuanto al riesgo que tienen estos niños de manejo cerebral, si manejarlos con 2 bolsas o manejarlos con líquidos a 2 o 2.5 veces del valor normal. La ventaja que es un poquito más simple y que es reduce costos nada más, porque no cambias tanto en las soluciones, ¿ok? Pero en cuanto a mortalidad, en cuanto a días de centro hospitalaria, en cuanto a complicaciones, pues ninguno es mejor que otros. Los dos son totalmente válidos.
La insulina, ¿por qué utilizamos esta dosis? 0.05 a 0.1 unidades por kilogramo por hora, porque es la dosis que se ha visto que es la única que logra detener la producción hepática de glucosa. Es la dosis que logra disminuir la glucogenólisis, la gluconeogénesis, que vimos que es uno de los perpetuadores de la hiperglucemia en cetoacidosis, ¿ok? ¿Cuánto se requiere de insulina? En general, para que este proceso no se lleve a cabo, se requiere que el paciente tenga en la vena porta de 80 a 100 miliunidades por mililitro, ¿ok? En la vena porta. Y la única dosis exógena de insulina que logra esta concentración es la dosis de 0.05 a 0.1, que logra niveles de 100 a 200 miliunidades por mililitro. Y por eso solemos utilizar esa dosis. Ustedes utilizan menor dosis que esa, el paciente siempre va a estar con hiperglucemia porque la gluconeogénesis y la glucogenólisis no va a estar interrumpida. ¿Ok? Fíjense cuánto tiempo tarda en disminuir la cetogénesis comparado con la lipólisis. Ustedes inician el tratamiento con la insulina y ¿qué va a pasar? Va a empezar a bajar la glucosa, ¿ok? Pero si ustedes no continúan el tratamiento con insulina, no se va a detener la lipólisis ni tampoco la cetogénesis, porque ¿qué es lo que pasa a veces, no? Inician el tratamiento y ven que empieza a hacer la hipoglucemia y ¿qué hacen? O me suspenden la insulina o me bajan la dosis de insulina. Y si la única forma de poder romper la cetogénesis y la lipólisis con insulina, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues añadir solución glucosada, ¿ok? Para que el paciente para que no se le suspenda la insulina y para que la glucosa no me baje y me haga hipoglucemia, ¿ok? Entonces, la cetogénesis y la lipólisis, la única forma de poderla romper es por medio de la infusión de insulina. ¿Cómo medimos que nuestra insulina está funcionando en el tratamiento? Pues idealmente debemos medir los niveles de beta-hidroxibutirato cada hora. Si vemos que está bajando 0.5 por litro, quiere decir que el tratamiento es adecuado. Aguas con la hipocalemia. ¿Por qué hay hipocalemia con el manejo de insulina? ¿Quién me dice? Amairani. ¿Por qué hacen hipocalemia? Bueno, Amairani ya se fue, creo. Mariana, ¿por qué hay hipocalemia cuando iniciamos insulina? Porque el un cotransportador, ¿no? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Perdón? ¿Qué hace la aldosterona en condiciones normales? En el cuerpo. Retiene sodio, o sea. Ajá, ¿y qué hace con el potasio? Lo saca, o sea, guarda sodio y saca potasio. Así es. El receptor de la aldosterona es muy similar al receptor de insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que yo administro insulina y entonces actúa como si fuera aldosterona. Y la aldosterona que hacen los túbulos renales, pues mete sodio y saca potasio, ¿no? Por lo tanto, es muy común que una vez iniciado el tratamiento con insulina, el paciente empieza a hacer hipocalemia. Y en lugar de subir el aporte de potasio, ¿qué suelen hacer? Pues mejor bajo el aporte de insulina. Cuando todavía hay lipólisis y hay cetogénesis. ¿Okay? Entonces no es lo correcto. ¿Qué debo hacer? Subir mi aporte de potasio o subir mis requerimientos de glucosa para permitirle al niño pues romper la lipólisis y la cetogénesis. De tal forma que siempre va a ser necesario iniciar glucosa al 5%, al 10%, al 25% o al 50%. No tengan miedo de iniciar glucosa kilo minuto en estos pacientes. Y también las únicas insulinas que se pueden utilizar por IV, ¿cuáles son, Mariana? La insulina rápida. Doctora, no tenemos insulina rápida. ¿Qué hacemos? Tira tu R2. Muy bien. Uy. Muy bien, sí. Uy. La regular. Son las 4 de la mañana y no hay nadie en el hospital. No, la regular es rápida. No se confundan. Montuy, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir en tu chat. Oigan, son las 4 de la mañana, todos están dormidos. Montuy. Mario está roncando. ¿Qué van a hacer? ¿Solo por IV? ¿Ah? ¿Solo por IV? Sí, pues sí. ¿Cuáles son las únicas insulinas que pueden utilizarse intravenoso? ¿La glargina? No. Ahorco al día siguiente. No. Es la Lispro, ¿ok?
la Lispro y la rápida o regular. Son las únicas dos insulinas que se pueden utilizar. Nosotros utilizamos mucha insulina Lispro y B, por ejemplo, en los neonatos, por ejemplo. La ventaja es que, acuérdense que la insulina Lispro dura 2 horas nada más, ¿ok? Y los neonatos son muy, muy sensibles a la insulina, de tal forma que con la Lispro tienen menos riesgo de hipoglucemia. Pero en general, niños más grandes pueden utilizar insulina rápida o insulina regular, pero son las únicas dos. Si no hay ninguna de esas dos, pues jala a la mamá a la farmacia porque no hay otra opción. ¿Okay? Y el bicarbonato, pues el uso de bicarbonato, yo en general estoy muy en contra, y bueno, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios. En general se ha visto por muchos estudios que existe cierta relación entre la administración de bicarbonato y el desarrollo de edema cerebral. Los pacientes a los que se les administra bicarbonato para mejorar la reserva alcalina suelen tener un riesgo de edema cerebral 4 veces mayor comparado a los pacientes a los que no se les administra, ¿ok? Algunas desventajas en cuanto a la administración de bicarbonato, cómo se crea el edema cerebral por bicarbonato, se cree que suele agravar la acidosis del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? ¿Qué pasa? Hay acidosis metabólica. La acidosis metabólica suele tener una compensación respiratoria, de tal forma que suele pues, disminuir los niveles de dióxido de carbono por la hiperventilación. Si nosotros administramos bicarbonato de manera exógena, pues la hiperventilación va a mejorar, pero el bicarbonato se va a empezar a retener, y el bicarbonato, digamos que la capacidad de difundirse en el líquido cefalorraquídeo es mucho más rápida que el propio bicarbonato, de tal forma que va a pasar más dióxido de carbono al líquido cefalorraquídeo y eso puede agravar la acidosis, y al final el riesgo de que un paciente esté en acidosis pues es el paro cardiorrespiratorio. Entonces se ha visto en algunos modelos, principalmente in vitro, que puede agravar la acidosis, puede incrementar la duración de la hospitalización en 1/3 de los pacientes. ¿Y cuándo está indicado y cuándo es la única indicación que en la mayoría de los consensos está? Que haya hipercalemia severa o que haya una acidosis severa, pero que comprometa la contractilidad cardíaca, ¿ok? Si el paciente tiene hipercalemia severa o tiene una acidosis severa, pero está como si nada y no tiene datos de falla cardíaca, entonces no hay indicación de utilizar bicarbonato. Las dosis de 1 a 2 mil equivalentes en 60 minutos, dosis única. Pero en general, pues no mejora la mortalidad, ni mejora los días de estancia, ni tampoco va a remitir más rápido la cetoacidosis si manejo bicarbonato o no lo manejo. ¿Ok? El edema cerebral es muy raro en cetoacidosis, menos del 1% de los casos. Creo que en los poquitos años que llevo, hemos visto nada más un caso de edema cerebral asociado a cetoacidosis. No se sabe exactamente qué pasa, pero se cree que hay la perfusión cerebral. Si no se sabe realmente si es la rapidez con la que se corrigen los líquidos o si es realmente el uso de bicarbonato. No sabemos, pero hay algunos estudios ahí desde 1988 que nos dicen que el uso de más de 4 litros por metro cuadrado en 24 horas de líquidos o mayor a 50 mililitros por kilo es que está asociado a mayor riesgo de edema cerebral. Esto no se ha reproducido en estudios más recientes. Sin embargo, la consideración habitual es que no nos pasemos de 3 litros por medio cuadrado en 24 horas. En general, solemos pasarnos un poquito, cada vez que administramos 3 litros más las 2 cargas, podemos administrar un poquito más, siempre y cuando no nos pasemos de 3 o 4 litros. A veces es difícil, porque cuando nos llega el paciente, ya estuvo en Valladolid, o ya estuvo en Tizimín, o ya estuvo en cualquier lado, y ya me lo llenaron de líquidos. Entonces, la recomendación actual, no pasarlos más de 3 o 4 litros por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Un paciente que tiene una historia clínica de poliuria, polidipsia, tiene náuseas, tiene vómitos, está deshidratado, respira rápido, y a ustedes se les ocurre medir la glucosa, tiene hiperglucemia, tiene acidosis metabólica y tienen un glucómetro que mide acetonas y está más de 3, entonces tenemos una cetoacidosis diabética confirmada. ¿Qué tenemos que saber primero? ABC, ¿el paciente está en choque o no está chocado? Si está chocado, paciente se trata como paciente en choque con vía aérea, ventilación, circulación y sus cargas de cristaloides. Si el paciente no está chocado, que en general suelen llegar no chocado, entonces solución salina al punto 9, 10 a 20 mililitros por kilo, 1 o 2 cargas, vamos a calcular los líquidos, de 1.5 a 2 veces los de requerimiento, que en general son como 3.000 litros por metro cuadrado en 24 horas, a expensas de solución salina, y añadimos KCl de 40 a 60 miliquivalentes por litro. No tenemos electrolitos al momento, pues al menos le tomamos un D2 para saber que no tenga repercusión electrocardiográfica en caso que tenga alteraciones del potasio. ¿Ok?
Iniciamos insulina, la insulina se puede administrar, puede diluir, se puede aforarse, como ustedes quieran, pero siempre a dosis de 0.1 unidades kilogramo por hora en infusión continua, y generalmente se recomienda iniciarle, que también es otro punto de discusión, 1 hora después del manejo inicial con cristaloides. No se vale iniciar insulina cuando el paciente está deshidratado, porque para que la insulina actúe, pues necesita un adecuado líquido intravascular. El paciente, independientemente de que sea una cetoacidosis leve, moderada o severa, siempre debe quedarse en ayuno. Deben utilizarse 2 vías periféricas, ya hablamos por qué. La glucometría capilar siempre es horaria. Las gasometrías venosas cada 4 horas, no piquen al niño de más. Es muy común que le pasan una carga y le toman una gasometría. Le pasan otra carga y le toman otra gasometría. Y pues la verdad es que siempre va a estar igual, porque para que todo mejore, vimos que la lipólisis y la cetogénesis va a llevar por lo menos 24 a 48 horas, ¿ok? Entonces, cada 4 horas nos va a guiar el manejo, balance hídrico estricto, los electrolitos séricos cada 4 horas, esto sí más o menos siempre tiene que hacerse porque hay mucho riesgo de hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, etcétera, ¿ok? Y el estado neurológico por hora, sobre todo si es un niño con cetoacidosis severa. Una vez que la glucosa esté menos de 300, hay que iniciar solución glucosada para evitar hipoglucemia. Si no inician solución glucosada, les va a hacer hipoglucemia, van a suspender su instilación de insulina y no va a revertir la lipólisis ni la cetogénesis. Y hay que ver, ¿no? No mejora en la acidosis, pues hay que reevaluar si el paciente no está séptico, si se están pasando los líquidos o si la infusión de insulina es adecuada. El paciente se deteriora en cualquier momento, entonces pensar que tiene edema cerebral y hay que hacer un TAC de cráneo urgente, y el manejo de edema cerebral es prácticamente igual que un paciente que no tiene diabetes. Criterios de resolución: un bicarbonato mayor a 15, un pH mayor a 7.3. En general, si tiene una cetoacidosis grave, a veces tardan 48 horas. Si es una leve y medio chafona, dura 24 horas o a veces hasta 18 horas, ¿ok? Y importante, nunca suspender la instilación de insulina a pesar de que el paciente ya cumpla con los criterios de resolución. ¿Cuándo vamos a iniciar la insulina subcutánea? Aide. Por allá está. No, está en el COVID. Insulina subcutánea. ¿Cuándo la iniciamos? Cuando ya esté abajo de 250 la glicemia capilar y pues el paciente ya tenga las condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Cuándo iniciamos la insulina subcutánea? ¿Ok? Primero, exacto, es muy importante. Paciente que cumple con los criterios de resolución, ya tiene un bicarbonato más de 15, tiene un pH más de 7.3. Antes de iniciar la vía oral, ¿qué tenemos que considerar? Neurológicamente, ¿cómo está el niño? El niño puede comer, tiene una escala de coma de Glasgow de 15 puntos, neurológicamente está despierto, está orientado, puede comer. No tiene desequilibrio electrolítico, porque a veces suelen tener mucha hipocalemia. La hipocalemia que puede dar un poco de hilio, ¿ok? Entonces, si tiene hipocalemia y todavía no tiene una peristalsis adecuada, el paciente no puede comer. Si hay una ausencia de desequilibrio electrolítico, no tiene hilio, está canalizando gases, tiene hambre, entonces puede iniciarse la vía oral y podemos iniciar el esquema de insulina subcutánea, pero no pueden iniciar un esquema de insulina subcutánea si el paciente no come, ¿ok? Entonces, a veces igual quiere iniciar el esquema subcutáneo a las 3 de la mañana cuando ya remitió la cetoacidosis, porque el niño ya tiene hambre, porque neurológicamente está bien, pero no puede iniciar un esquema subcutáneo a menos que el paciente no tenga comida, ¿ok? Ok, muy bien. Si el paciente son las 2 de la mañana, ya remitió la cetoacidosis, el paciente ya quiere comer, neurológicamente está bien, pero no tienen pues el desayuno porque son las 2 de la mañana, ¿qué van a hacer? Esperar a que pueda comer. Que sea mañana. Así es. ¿Van a suspender su instilación de insulina? No, pues esos esquemas. Entonces aquí manejamos las microdosis de insulina. Tienen insulina .05, pues manéjense la .02 o no se la suspendan. La cosa es que no les haga hipoglucemia, pero que aguante hasta la mañana, en que el paciente tenga alimento para poder iniciar el esquema subcutáneo y suspender su infusión de insulina. ¿Ok? Ok. ¿Cuándo lo tenemos de iniciar? ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta. O sea, ya a fines prácticos para administrar la insulina, vi que hay
como que se puede poner 50 unidades en 50 mililitros y así que ya sea, o sea, que 1 mililitro sea 0.1 para seguir disminuyéndolo. ¿Está bien así? Como ustedes quieran. ¿Yo qué hago? Generalmente multiplico el peso del niño por 0.1 por 4. Yo te la dejo para 4 horas, por ejemplo. Y lo diluyo en lo que tú quieras para que ese líquido pase en 4 horas. Y normalmente cada 4 horas tenemos que estar cambiando, máximo 4 horas. Máximo 4, aunque se puede utilizar para 6 en general, ahí dicen que es por, más que nada por la vida media de la insulina, pero pues la vida media en las 4 horas, entonces no hay ningún problema. Lo ideal es cambiarla cada determinado tiempo para que no se precipite en el túbulo, puede ser 4 o 6 horas, lo que ustedes quieran, si lo quieren diluirlo, si lo quieren aforarlo. En general yo les recomiendo que lo diluyan en solución salina al 0.9 y no utilizar pues glucosada, ¿no? Porque generalmente pues siempre están muy hiperglucémicos cuando llegan. Pero la dosis que ustedes quieran es correcta, ¿ok? Okay. ¿Cuándo debemos iniciar la insulina subcutánea? Eso es bien importante, igual, o cuándo debemos suspender más bien la infusión de insulina. Siempre debe ser hasta que la insulina subcutánea empiece a actuar, ¿ok? Y sabemos que ninguna insulina, después de administrar la subcutánea, empieza a actuar antes de los 15 minutos de las 2 horas. Fíjense el inicio de acción de las insulinas en general. Casi siempre iniciamos insulinas prolongadas como glargina, y vean, el inicio de acción es de 2 horas, ¿ok? De tal forma que no podemos suspender la infusión de insulina antes de 2 horas porque ¿qué va a haber? Una hiperglucemia de rebote. Entonces, ustedes administran su dosis, cualquiera que sea que le hayan calculado al niño, de insulina subcutánea, esperan 2 horas y suspenden la insulina en infusión hasta 2 horas después de que hayan iniciado su esquema subcutáneo. Si lo suspenden antes, va a haber hiperglucemia de rebote y va a ser más difícil de controlar al paciente. ¿Ok? Ok, ¿y cómo calculan su esquema de insulina subcutánea? Bueno, es objetivo de otra clase, pero bueno, es muy fácil, ¿no? Las dosis van de 0.3 a 1.2 unidades por kilogramo por día. Les recomiendo iniciar bajito, no tan alto, porque puede hacerles hipoglucemia y que el paciente tenga una hipoglucemia cuando acaba de enterarse que tiene diabetes, pues puede incrementar su fobia por la insulina. Entonces, manejen insulinas, dosis totales bajas, de 0.3 a 0.5 unidades kilogramo por día. ¿Cómo lo van a repartir? 50% basal, que va a ser para glargina, en general que la caen en el hospital, aunque también hay Levemir, pero generalmente utilizamos glargina. 30 minutos antes del desayuno, y sus bolos van a ser con insulina Lispro, ¿ok? Y va a ser el otro 50%. O sea que si tienen, le van a poner, por ejemplo, le tocan 20 unidades al día, van a ser 10 de glargina y 3 unidades de Lispro antes de las comidas, que en total serían 10 unidades, es el otro 50%, ¿ok? Es un tercio cada comida. Le puede poner loratadina. Ay, pensé que estaban hablando, mami. Ok. No, ¿Dudas de esto? hasta acá no. Bueno. No, sí queda más o menos claro. Sí. Ok, vamos a ver un caso clínico. Doc, sí, una pregunta. Lo que dijo de... ¿Cómo comentó el asunto de cuando se tiene que, para administrar el potasio? Si el paciente está haciendo hipocalemia y está con su infusión de insulina, pero todavía no estoy en el horario de que todavía no remite la cetosis, lo que debo hacer es administrar más potasio. Pues claro. O sea, así nada más, o sea, no modifico el flujo de la infusión ni nada. No, que no le... Y continúo con la insulina. Porque la única forma de que tú ataques el déficit fisiopatológico de la CAT, que es la cetogénesis, la lipólisis, es con insulina. Entonces, si tú bajas tu insulina, sí va a remitir, pero a lo mejor si va a durar 24 horas, va a tardar 48 horas, ¿no? Entonces, yo que les recomiendo que manejen mejor el potasio. Si ya tengas una dosis, ya es que tiene carácter periférico, ya tengo una concentración de 80 miligramos por litro y sigue con hipocalemia, que no es lo común, entonces ahí sí, bueno, te entendería que tengas que bajar la dosis. ¿Okay? Pero si no, es preferible siempre incrementar los aportes de KCL. No tengan miedo, para nada. ¿Okay? Es el último paciente que nos llegó hace como 2 meses, un mes. Es un masculino de 11 años.
Tenía pues ningún antecedente de importancia, pérdida de peso en los últimos 3 meses y 24 horas empezó con dificultad respiratoria, vómitos y dolor abdominal. Alguien le dijo que en el Loran vemos cetoacidosis, entonces llegó al Loran y le tomaron una glucemia capilar de 335 en su centro de salud y pues lo enviaron al hospital Loran para el manejo. Sus signos vitales, una TA de 160, estaba un poco taquicárdico, estaba taquipneico, temperatura normal, estaba despierto, orientado, estaba deshidratado, llenado capilar de 4 segundos, si lo refiere a la nota de ingreso, dolor abdominal a la palpación y los genitales, pues ya estaba prácticamente en pubertad, en un canal genital y eso es comercial y listo. ¿Quién interpreta? Carbonato 1.7. Montuy, ajá. Pues si está estable, podríamos primero darle un manejo inicial con bolos para deshidratación. ¿Tiene diagnóstico? Sí tiene. Oh, no, pero que sí, ¿qué tiene la asunción? Es que no escuché. ¿Qué diagnóstico tiene? Tiene una cetoacidosis diabética. Solo no veo las cetonas en orina, pero pues... Grave, ¿no? Aparte. Es una acidosis grave, es una acidosis metabólica severa. Por el carbonato de 1.7. Así es. Así es. La cetonuria y la cetonemia no es un criterio indispensable, ¿ok? Porque no se cuenta en todas las unidades médicas. El criterio indispensable es hiperglucemia, pH y bicarbonato. Con esos 3 ya la hicieron, ¿ok? Por eso no lo puse, pero sí puede ser. A ver, ¿cuál sería? Exactamente, es una acidosis diabética severa. Manejo inicial. A ver, dígame, ¿cuál sería su manejo? No veo. Bolos. Dos Primero, carbonatos. Hay uno. Tómense su tiempo, chéquenlo. A ver. Hay uno. La dejo como indica. ¿Cuánto? 30, ¿no? 30. Sí. Creo que es la C. Igual. Los días. Carga. La carga es 20. Sí, está bien. Pero no es inmediatamente posterior a la carga, no es una hora después. Ya lo quito. Quiero leer. ¿Puedo volver a leer la pantalla? Ay, perdón. Ese se quitó. Ándale. Nuestro manejo inicial. La C. Sí. La C, ¿no? Muy bien, es la C. ¿Qué vamos a hacer? Es una cetoacidosis diabética severa. Vamos a dejar al paciente en ayuno. No puede comer, que si come mayor hiperglucemia. Vamos a canalizar 2 vías. Vamos a pasarle una carga a 20 mililitros por kilo. Pesa 30 kilos, por lo tanto le tocarían 600 mililitros en 30 minutos a expensas de solución salina. Vamos a tomar en esa misma canalizada todos nuestros laboratorios, electrolitos, no se olviden de la hemoglobina glucosilada, un examen general de orina y posterior a la carga, entonces iniciamos nuestra insulina rápida y calculamos nuestros líquidos. Sí, aquí está. 2 veces los requerimientos basales a expensas de solución salina más 60 miliequivalentes de KCl. El anterior no era porque no podemos poner relación 1 a 1 porque está bien hiperglucémico, ¿ok? Tampoco podemos poner relación 2 a 1 porque está bien hiperglucémico. Y esta otra, no me acuerdo por qué no era, pero bueno, esa no es la C. Esta relación 2 a 1, ¿no? Sí. Porque exactamente, en relación 2 a 1. Entonces, no, siempre su manejo inicial es con pura salina. Y estos son los resultados del laboratorio. A ver. 3 diagnósticos principales, Montuy. Tiene una hiponatremia, hay que corregirla por el azúcar. ¿Qué? ¿Azúcar? ¿Cómo azúcar? No, como el azúcar, no. La glucosa. Ay, pinche Mario. Ay, perdón, güey. A ver.
3 diagnósticos, ya tienes un diagnóstico con atremia. Siempre más severa. Tiene una acidosis metabólica. Todo lo que integres, dime todo lo que integres con el paciente. La hiponatremia, la acidosis metabólica no compensada. Y tiene que hacer un sodio corregido. Falla renal. Falla renal. El nombre así bien. Falla Falla. Ay, voy al baño. Tiene una... Ahí está. ¿Qué tiene? Tiene una cetoacidosis diabética severa, porque el bicarbonato está en 1.7 y el pH 7.11. Tiene un desequilibrio electrolítico, porque tiene hiponatremia, porque tiene hipomagnesemia, y tiene una lesión renal aguda, probablemente de origen prerrenal. Acuérdense de ponerle apellido a sus lesiones renales, porque está deshidratado y tiene elevación de creatinina de 2.1. ¿Ok? Así es, una acidosis diabética severa con anion gap incrementado. Tiene que ser. Ok. Perfecto. A ver, vamos a calcular ahorita todo esto. Sodio corregido. ¿Cómo está la osmolaridad? ¿Cómo está su anion gap? ¿Cómo dejaría Su anion gap es de 27. ¿Ah? Medio 32. Anion gap es de 27. Ah, bueno, hay 27. el sodio corregido me quedó en 129.9, 30. Ok. 7 por 2. Por 2 más... 4 minutos. ¿Cuánto tiene la glucosa? 22 más 329. 18. Termínalo mientras voy por algo. 275 de osmolaridad, ¿no? Bueno, Los líquidos de mantenimiento aquí les puse abajito, los van a calcular a 3000 por metro cuadrado. Ahí. 35. ¿Listo? Juan. Molaridad.
Ah. ¿Listo? Es nada más falta 13. Falta. Falta uno. Gracias. Doctor, tengo dudas con la infusión de insulina. Ajá. La dosis es de 0.1 kilo día, ¿no? Kilogramo. ¿Kilogramos? Ah, kilogramos. Ok. Sí. Pero lo vamos a calcular para 4 horas. ¿Ok? Se calcula para 4 horas. Sí. Yo creo que ya. ¿Listo? Chim. ¿Contuy? Sí, creo que Ahí está. Mariana. Estamos revisando, tuvimos problemas técnicos. Se nos fue el internet. Se gastaron mis datos. Ah, ok. A ver, ¿en qué están? Estamos calculando. Ahí está, ahí está. Bueno, Doc, ya. una Ya. pregunta. ¿El sodio corregido se puede calcular nada más por los 100 miligramos por exceso de glucosa? O sea, de la glucosa normal. O sea, está bien que yo hubiera puesto 1.6 por los 200 más o menos que me estoy pasando de glicemia en este caso con esto. O sea, me da 130.2, pero por la fórmula que nos pasó, 133. Ya casi. Hay una variación de 1 a 2000 equivale. Ah, no pasa nada. Okay. No pasa nada. Sí. Pongan en silencio ese micrófono. No sé de quién es, pero hace mucho ruido. Creo que es el de aire o Marianita. Pueden poner nada más en silencio. Creo que se escucha el ruido de ahí. Nada más para que... Ahí está. Ok, gracias. Ya llegó el panadero. Esa es mi culpa. Hoy lo tengo que reconocer. Esa es mi culpa. Hoy. No salí por mi papá. Por las chingas. Falta. Okay.
Ah, mira, está Rosendo. Está escondido. Sí, está Mariel, se salvaron. Me acabo de enterar que están. Rosendo siempre está de incógnito. Sí. Se pone en la cámara. También está Maldonado, sí llegó Maldonado. No trajo los bongs. En su hamaca. Sin El bongs. maestro. Maestro de ley. Oye, está el maestro. El maestro. ¿Dónde es el maestro? Ahí está Ah, no, Mariel. pues no. Desde Valladolid. Desde Vaya. Hasta Valladolid llegamos, para que vean. Ajá. Ok, ¿ya? Ya, creo que ya. Creo que ya igual. Ok, bueno, entonces, sodio corregido, ¿cuánto les dio? 130, 133. 33.9. 31.6. ¿Cuánto? 132.82. 131.6. 131.6. Muy bien, yo lo redondeé a 132, perfecto. Entonces, lo que el paciente tiene dilucional. Nada más hay que corregir la glucosa. Si quieren hacerlo, como dijo Mario, de nada más sumarle 1.6 o restar 1.6 por cada 100 arriba o abajo, es válido igual, ¿ok? Osmolaridad efectiva, 275. Guay. 95.5. Bueno, sí. A ver, no, es que lo calculó con 127, ¿verdad? Sí. 127. Es que, Bueno. según yo, se usa ya el sodio corregido, ¿no? Es que primero me dio 2.75. Es pero que con sí. el sodio corregido me da 2.84. Ajá. Yo sí les he corregido 2.75. ¿Esa situación cómo es? O sea, Es es con el sodio real que yo tengo del paciente en ese momento. No tengo que utilizar el sodio corregido para calcular la osmolaridad. Es con el sodio que tienes con el paciente. O sea, entre 18 y luego el No hay tanta variación, pero en general se calcula con el sodio real. Sodio corregido. Bueno. El sodio corregido nada más te sirve para saber si sí tiene hiponatremia o no, porque a veces puede tener hiponatremia sintomática y pensar que por eso tiene alteraciones neurológicas. Hay que pasar. Me llegó un ingreso, me voy. Dios. Osmolaridad 275. Su anion gap, ¿cuánto les dio? 27. Guay, ¿no? Caray. Ah, entonces ya fallé por eso. Sí, ya me Sí. Cloro más bicarbonato. ¿Cuál queda en DAP? Es sodio menos cloro más bicarbonato. Sodio menos. 8 más. Ah, está bien, sí da 27. Sí. Ok. Cloro 98. ¿Hay fórmulas que involucran el potasio? ¿Es válido o en este caso Es no? válido en general, pero es muy despreciable la diferencia. Entonces, si no lo quieren utilizar, no hay problema. Okay. ¿Sí les dio? Sí. Ok. ¿Y qué cómo les quedó? Ajá, solución salina, 1000 por 8 horas, Okay. con la mitad de KCl y la mitad, o sea, 30 mil equivalentes de KCl, 30 mil equivalentes de fosfato. Muy bien. Ah, ok. 1000 para 8, ¿no? 1000 para 8. Y ese sulfato de magnesio, sí es cierto, tenía hipomagnesemia. ¿Por qué nadie pela mi magnesio nunca? Yo soy el único que ve el magnesio en el hospital, pero bueno, así me enseñaron. ¿Qué hipomagnesemia? No, es importante corregirlo cuando, por ejemplo, en hipocalcemia, ¿ok? Si está manejando un niño con hipocalcemia, es importante mantener niveles de magnesio, porque si hay hipomagnesemia, resistencia a la PTH, y no, mejorar. Y aparte, también se ha visto que cuando hay hipocalemia persistente, a pesar de que ustedes manejen concentraciones altas de potasio y B y no mejora la hipocalemia, puede ser porque tenga alteración de otros electrolitos, ¿eh? Y uno de ellos es el magnesio. Entonces, siempre háganle caso al magnesio. Está ahí chiquitito y calladito, pero sí es un electrolito importante. Entonces, ¿cómo se calcula el magnesio? ¿Cómo se calcula el magnesio? A ver, hay D, R2. Perdón, R3. Guay. ¿Qué me decía? A ver, ahí es que nunca. A ver, que me chico. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo se calcula el magnesio? ¿Cómo pones el magnesio en las soluciones? Dejémoslo, checo. ¿Cuáles son los requerimientos de magnesio normales? Su madre.
Ay, voy por mi libretito de electrolito. Uchim lo sabe. El otro día paciente. Digo, la verdad es que estaba, creo que por neumonía, así ni me acuerdo, pero bueno, era importante poner el magnesio. Uchim, ¿ya no te acuerdas? Es como se calcula el calcio, ¿ok? Los requerimientos de magnesio son similares al calcio y siempre es por kilo de peso, no es por metro cuadrado de superficie corporal. En general va de 50 a 100 miligramos por kilo de peso, ¿ok? Y bien aforado, igual que el gluconato de calcio. Entonces a este niño le tocarían 5 mililitros de sulfato de magnesio, el KCl es 60 porque lo manejamos a 60 por litro. Y puede ser cualquier combinación con K4, mitad y mitad, 1/3 y 2/3, 2/3 y 1/3, como ustedes quieran, ¿ok? Y su infusión de insulina, ¿cómo les quedó? A mí me quedó así. 12 2 insulina para 24 horas. A ver, son 12 para 24 horas, ¿no? No para 4 horas. Sí. Yo multipliqué 0.1 por el peso, lo multipliqué por 4, porque es para 4 horas. Y lo diluí en lo que a mí se me ocurrió, que fueron 40 mililitros de salina para pasar 10 mililitros por hora. Pero como ustedes lo que van a hacer es válido, nada más que sigan que sea 0.1 unidades por kilo por hora, ¿ok? Ahí ve cómo te quedó. La dilución de esas 12 unidades de insulina, o sea, no hay como algo establecido que así se diluye, ¿no? O sea, porque usted dijo... No, por ahí hay un estudio que dice que no se puede diluir la concentración, tiene que estar como al 40%, pero porque si es más, se suelen internalizar los receptores de insulina. Sí, pero pues realmente es un estudio súper viejo y se ha visto que no. Entonces, no, como ustedes quieran, sea 0.1 unidades por kilo por hora. Ok. No, en el agua que sea mientras sea salina, ¿no? Sí, mientras sea salina, aunque puede ser en glucosa, no se aconsejo al principio, pero... Ok. Ah, 55. ¿Ok? Correcto. ¿No importa con la insulina? Sí. Ok, perfecto. Y, ok, entonces ya tenemos nuestro manejo inicial, ya iniciaban las soluciones, tenemos nuestros diagnósticos, pero a las 3 horas el paciente tiene una glucosa capilar de 201. ¿Qué vamos a hacer? Rosendo, este es para Rosendo. ¿Sigue ahí Rosendo? Ah, ya. Está mudo. Sí está, ¿no? Sí está. Los médicos no hablan. A las 3 horas. ¿No? A la hora, ¿no? A las 3 horas. A las 3 horas. A las 3 horas, sí, ustedes le continuaron dextrosis horarias, pero a las 3 horas ya tiene 201. ¿Cuál sería su conducta? Esta, ¿no? Disminuir y... No. Al día, ¿no? ¿Cómo? A ver, espérenme, estoy leyendo. La C hay que iniciar glucosada. Creo que la D. Ok. Pero no disminuyes, ¿no? No. Bueno, es que no sabemos si en este momento tendría cetonas, o sea, para ver si estamos para... Es que no sé. Es que solo lleva 3 horas, ¿no? tienes que mantener la insulina. No vas a ir con cetosis. Ah, pues sí. No estoy segura si se va. Es la C. Es con glucosada, se inicia glucosada, pues no me acuerdo. O sea... Sí. Ok. Insulina. Bien, ¿quién es este? ¿Ya saben? Es que no sé si es la A o la C. Sí. Es que sigue con hiperglucemia, entonces teóricamente le sigues con la... Ah, bueno, bien. Ya. La infusión de insulina no se suspende, la infusión de insulina no debería disminuirse, sí se puede, pero no debería, entonces vamos a continuar con nuestra infusión a 0.1 y vamos a agregarle glucosada porque ya tiene 201. Acuérdense que antes de esto teníamos pura salina, pero menos de 300 ya tenemos que agregar glucosada porque si no les va a hacer hipoglucemia y si hace hipoglucemia no va a romper todavía lipólisis ni cetosis. Entonces
Yo generalmente les inicio una vez glucosada del 10% en una relación 2:1. Pueden iniciar una relación 1:1, 2:1, pueden manejarlo con glucosa kilo minuto, como ustedes quieran. Continúen. Sí. Mejor que sí tengo, pero no sé muy bueno. Ya en 1 hora, porque ya tenemos casi 4 horas de manejo. ¿Ok? Correcto. Perfecto. Sí. A las 6 horas, en el nuevo control de electrolitos, ahora sí tiene hipocalemia, 2.9. Tiene una glucosa central de 118 y una glucemia capilar de 112. ¿Cuál sería su conducta a seguir? ¿Potasio cuánto? Potasio 2.9. Lo que usted le habían dejado. Ajá. Ya tenía potasio, entonces. Incrementar el KCL. Bueno, que ya está en 100. ¿La B o la B? La B. Es que ajá. ¿Cuál? ¿Cuál Es la B. B. La B. B. Bien, todos. Muy bien. Acuérdense, continúo con... Todavía no tiene criterios de restricción y lo único que le hago, pues le incremento el KCL, ¿ok? Si ustedes quieren incrementar la glucosa kilo minuto, también es válido, pero lo más importante, incrementar el KCL porque está con hipocalemia. Perfecto. Y ya a las 24 horas, pues ya está bien, ya canaliza gases, tiene peristalsis, se queja de hambre. Son las 7 de la mañana, el desayuno ya va a llegar. Decido tomar una gasometría para entregársela al doctor Yair a las 7 de la mañana y el pH ya está en 0.35, el bicarbonato está en 16, tiene un potasio de 3.3, sodio 136, magnesio normal, la creatinina le bajó de 2.2 a 1.8, está orinando bien, pero mi ego continúa con cetonuria, ¿ok? ¿Cuál sería su conducta? Que coma y sin ajá, sin suspender la iniciar es con no. La B. No. Bueno, puede ser. B. La D. Aplicando pues ¿Vieron por ahí la B? Mario dijo la B. B. Ah, si no la puedo leer. D. ¿2D? Sí. Exactamente. Sí, la B puede ser, pero no, la B no, porque suspender infusión de insulina 1 hora después, no, pero acuérdense que la glargina tarda 2 horas en actuar, entonces la tengo que suspender hasta 2 horas después. Bien importante, una vez que inicien esquema subcutáneo, ya inicien las glucemias pre y postprandiales, ¿ok? Siempre, antes de eso estábamos horarias, pero ya todos los niños con diabetes que comen tienen que tener en hospital glucosas capilares pre y postprandiales. ¿Sale? ¿Qué cuesta? Correcto. No sé, lo ignoramos. Así no. Voy a acabar. A ver, cetoacidosis, ¿cuál es el sitio de producción de los cuerpos cetónicos entonces? Hígado, muy bien. Tejido adiposo, no. Sí, hígado, muy bien. De cetoacidosis. Omisión de insulina. Diabetes no diagnosticada. Omisión de salud de infección, incluso diabetes no diagnosticada son correctas, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es cierta en relación a la fisiopatología de la CAT? A ver. A, ¿no? De la A. No, pero no pasa el ciclo de Krebs. No pasa el ciclo de Krebs. Y la El ciclo de aumenta el depósito, pero no se depositan, se liberan. Disminución de gluconeogenes. No, porque aumenta. No, sí está. No, sí es la A, perdón. ¿Qué? Es aumento de la
Acuérdense que el exceso de acetilcoenzima A, cierta cantidad va a pasar al ciclo de Krebs, pero la mayoría va a pasar a la vía de la cetogénesis. Entonces, sí hay producción que pasa al ciclo de Krebs. No toda, pero sí pasa. ¿Ok? ¿Cuál es el fundamento para utilizar insulina de 0.1? La A es válida, pero realmente es lo que es la gluconeogénesis. ¿Okay? La gluconeogénesis. Entonces, las tres yo les daría que están correctas. La que está incorrecta, disminuir la liberación de hormonas contrarreguladoras, pues eso no tiene nada que ver. En general pueden ser cualquiera de las tres. ¿Cuándo se debe iniciar el esquema de insulina por año? Todas. No, esa escala de clase de 15. ¿Qué? De 15 puntos. Bien. Está neurológicamente fregado, pues no puede iniciar la vía oral. Si el paciente tiene hambre, pero no tiene criterios de resolución, no. O sea, el punto más importante es que cumpla con los criterios de resolución, que neurológicamente esté íntegro y todo lo demás. Dale. Órale, muy bien. Pues es todo lo que les traigo. Perfecto. Yeah. Muchísimas gracias. Excelente. Padrísimo. Muchísimas gracias. Muy bien. Esperemos que no lleguen otros. Gracias.